Bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Mi nombre es Gabriela Núñez y como cada semana venimos a traerles un tema interesante para que ustedes lo apliquen y lo repliquen, ya sea en sus hogares, en su trabajo, pero principalmente en su ambiente laboral. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque cuando iniciamos un emprendimiento realmente nadie nos dice la forma correcta de desobligarnos de algún colaborador que ya no está ejerciendo bien sus funciones. Y para eso el día de hoy está con nosotros el maestro Jesús Tapia. Él tiene más de 16 años de experiencia en la materia laboral, él es abogado y nos va a venir a compartir esos tips, esos consejos para incorporarlos en nuestra cultura organizacional y poder generar un buen ambiente. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, Gaby. Espero que tú también te encuentres bien y sí, como bien comentas, pues tengo ya bastante experiencia con este tema y pues principalmente, o lo más importante es transmitirle al público qué es lo más importante, ¿no? Para saber y para mantener bien tu negocio, ¿no? Un negocio sano, un negocio en el que tú puedas, pues que una demanda laboral no acabe contigo, ¿no? Porque realmente lo más difícil de ser una pyme o de ser un emprendedor es que conforme vas creciendo, hay dos cosas, ¿no? Que creces exponencialmente y al rato ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Ese es un problema que muchos tienen, pero también al momento de crecer, como estás creciendo sin una buena guía, en una estructura, entonces en ese sentido, pues es más complicado, más difícil en el momento en el que tú dices, oye, un colaborador ya no me está funcionando, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Porque a lo mejor, y lo que tienen muchos es que no tienes el presupuesto para tener un área de recursos humanos, ¿no? Claro. Entonces, en estricto sentido, yo lo que me dedico principalmente es asesorar empresas, ya sea chiquitas, grandes, internacionales o nacionales, no importa. Principalmente ese es mi fuerte, ¿no? A lo que yo me he dedicado durante todo este tiempo. Obviamente, pues también los derechos de los trabajadores, obviamente si llevas empresa, pues puedes llevar trabajadores sin ningún problema, ¿no? ¿Y por qué lo comento así? Porque al final hay muchos abogados que mal asesoran a sus representados, entonces... o les prometen cosas que no son. Para este episodio yo tengo algo preparado para la audiencia un poco diferente. Ah, perfecto. Justamente pensando en que tenemos muchos conocidos que son emprendedores, que tienen empresas, nos remitimos o nos permitimos hacerles las preguntas para que ellos se las hicieran a usted. Ah, perfecto. Y entonces con base a eso aclaramos sus dudas y también usted también nos comparte un poco de las experiencias que ha vivido durante estos últimos 16 años. ¿Le parece si empezamos con la primera? Sí, perfecto, adelante. Nos dice Fernando Flores, ¿cuáles son las principales señales para saber tomar la decisión de despedir a un colaborador? O sea, ¿cómo identificar a aquella persona que ya no se alinea con tu visión de la empresa y pues es momento de darlo de baja? Pues mira, es Fernando, ¿verdad? Fernando. Pues, estimado Fer, mira, la verdad es que tú tienes que tener ahí una cuestión, por eso lo decía que tenías que tener un área de recursos humanos, porque esto al final es también de tacto y de saber observar, ¿no? A tu personal. Si es una persona que ya no te genera la confianza del equipo, o sea que sus compañeros de trabajo ya no se sientan a gusto con él, es algo que tú tienes que verificar y que tomar en cuenta, ¿no? Porque al final contigo puede ser muy amable o muy dulce o muy trabajador, ¿no? Pero con el resto de compañeros... medio llegar a sus metas, ¿no? Medio llegar a sus metas, pero el resto del equipo es el que está sacando todo el trabajo. Tienes que realmente hacer un verdadero análisis de todo lo que está sucediendo y hacer caso o atención o poner de alguna forma mayor atención respecto de cómo está tu equipo de trabajo, porque no nomás es una persona, ¿no? Sino es tu equipo de trabajo. ¿Cómo lo puedes medir? Pues mira, en algunas ocasiones cuando no eres super experto, no tienes una super empresa o todo eso, pues yo lo haría con un Excel en el que tú vas midiendo, ¿no? Cómo va él avanzando en sus metas, qué le pusiste y qué cumplió o qué no cumplió, porque a veces la memoria falla, a veces la memoria no lo es todo. Entonces yo creo que para este caso sí tienes que analizar un entorno primero global, de cómo está tu equipo de trabajo en realidad, cómo se sienten trabajando con él,
y él cómo se desempeña con los demás, porque también el trabajo en equipo es muy importante. Y además yo recuerdo en una de las capacitaciones que tomé con usted, que usted mencionaba que también los trabajadores tienen obligaciones, ¿no? Exacto. Y que eso muchas veces a lo mejor no se visualiza, no se vislumbra. Sí, actualmente el problema que tenemos en muchas empresas es que muchos de los jóvenes exigen demasiado, ¿no? Realmente sí está bien pedir, es tu derecho, sí, pero también tienes obligaciones. Y cuando te contratas tienes una obligación, y la obligación es prestar el servicio con la mayor eficacia, con la mayor calidad, con todo el empeño necesario para que el trabajo salga de manera adecuada. Entonces, si tú no estás realizando eso, pues eso también puede ser. No hay una causal de rescisión exactamente que lo establezca, que por el sentido de que no realizas bien tu trabajo o una cuestión así, pero sí te puedes apoyar con el 134, 135, varios artículos que se manejan respecto de las obligaciones que tienen, bueno, derechos de los trabajadores y obligaciones que tienen los trabajadores. Entonces, recordemos que tú estás firmando un contrato y que tú de alguna forma, estás bajo la subordinación de otra persona. Entonces, en estricto sentido, tienes que hacer las cosas que se te ordenan, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ya tampoco estás recibiendo una retroalimentación por parte del trabajador en la cual pues tú te sientas cómodo en el momento de que das una orden y cómo se ejecuta, entonces, si ya no estás teniendo eso de manera adecuada, ahí ya es un foco rojo. Yo lo llamo semáforos. Tienes que poner semáforos en los cuales tú tienes que decir, oye, pues este trabajador le encargué este proyecto pero no lo realizó, este trabajador no se lleva bien con tal, o siempre que lo mando a un lugar tiene conflictos con estas personas. Peor aún, queja, ¿no? sí, peor aún cuando tienes proveedores, ¿no? Cuando es atención al cliente, es atención a otras personas, que depende tu negocio de la atención a otras personas, ¿no? Tienes que tener mucho ojo para poder checar todas esas circunstancias, y si de verdad no te sirve, pues de alguna forma empezar a planear, ¿no? Cómo es su salida, que creo que eso también es otra parte importante, ¿no? Si tú ya sientes que un trabajador ya no está siendo parte del equipo. Lo primero es identificarlo, ¿no? Primero eso, o sea, es lo identificar principal. que a lo mejor esa persona pues realmente ya no aporta al ecosistema laboral, ya platicaste con él, ya lo cambiaste incluso de área, ya hubo esa comunicación pues sí, o sea, para ver, ¿no? Cómo mejorar esa cultura corporativa, y no hubo respuesta. Exacto. Nos vamos a ir a una segunda pregunta. Esta me la comparte. Aquí está. Esta nos la dice Daniela Figueroa. Daniela Figueroa. ¿Qué errores legales y humanos deben evitar los empresarios al momento de un despido? ¿Qué errores? ¿Qué errores legales y humanos debemos evitar cuando se le dan las gracias a una persona? Uy, bueno, es una pregunta un poco amplia, pero lo voy a resumir en dos cuestiones, ¿no? La primera es el trato humano, es muy importante. O sea, no puedes tratar mal a un trabajador. La mayor parte de los juicios que no se logran arreglar y que estamos ahorita peleándonos en un tribunal, yo los llamo juicios de odio, ¿no? Es el juicio en el que es que me corrieron, es que me sacaron con policía, es que me humillaron, es que me dijeron de cosas, es que no me explicaron por qué. Eso de que te escondas allá atrás y dejes al abogado que le explique, pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a mí es la primera vez que me ve, ¿no? Entonces, él quiere expresarse, él quiere decir, quiere que tú le digas, oye, pues estás por esto, no estás funcionando, lo que decíamos anteriormente. El análisis previo que tú ya hiciste, entonces ya le puedes decir. Aquí lo más importante y lo que debes de hacer es documentarlo todo, que eso vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? O sea, ya te dije la parte del tacto, ¿no? De identificar y del tacto. Identificado y tacto. Pero si ya lo identificaste, lo tienes que documentar. ¿Qué es documentar? O sea, levantar el acta administrativa. Tal vez, muchos trabajadores no quieren firmar un acta administrativa, pero bien le puedes firmar, no sé, puede ser hasta disciplinaria o todo eso, pero también puede ser un documento en el cual pues se ponga una, no sanción, porque no puede sancionar dos veces, sino una cuestión un poco más relax, ¿no? O sea, manejar un escrito en el cual el trabajador se sienta a gusto y diga, bueno, sí, pues sí, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, irlo documentando. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento a ti no te va a servir, ¿no? En ese momento no te sirve para darlo de baja, pero esto te va a servir en un futuro, porque esos documentos al final forman parte o base para poder hacer un buen juicio, ¿no? Si no llegase a firmar, porque es muy, muy importante. A veces tú no puedes obligar a nadie a firmar.
¿no? O sea, no puedes encerrar a alguien aquí y decirle 6 horas después y ya me firmas, ¿no? O sea, eso era en los 80s, ahorita ya no puedes hacer eso. Entonces, además se toma como secuestro, ¿no? exacto, entonces si tú me dices cuáles son los errores, esos son los errores, ¿no? Los o sea, errores. uno tiene que ser tacto y tiene que ir con una asesoría previa y bien documentado. Exactamente. Okay. Entonces vamos con la tercera pregunta, que nos dice Mireya, tenemos muchas mujeres que nos consultaron el día de hoy. Ok. ¿Cómo preparar una conversación de despido de una manera profesional y respetuosa? O sea, Okay. porque a veces como patrón te gana la emoción, o sea, porque tú dices, no me está generando lo que me tiene que generar, o sea, me falta, no me cumple, sus KPIs no están bien documentados, entonces tú traes una emoción, pues, interior, Sí. ¿no? ¿Cómo expresarla o cómo preparar eso? Lo voy a manejar así. Tenemos que entender mucho que un despido es una pérdida, ¿no? Esto es psicológico, ¿verdad? Es un problema psicológico. Cualquiera que vaya al psiquiatra o al psicólogo lo puede entender perfectamente. Esa es una pérdida que tú sufres. Entonces no puedes llegar así nada más y decirle de sopetón adiós, ¿no? Entonces todo va encaminado, así como lo hemos estructurado ahorita, es así como tienes que ir preparando toda tu salida del empleado. ¿Por qué? Porque el empleado, por muy malo que sea, siempre va a tener esa pregunta, ¿no? ¿Qué hice mal? No puedes llegar así. Hay trabajadores que la verdad, pues unos cuantos que saben lo que hacen, ¿no? Y que son pillos, ¿no? Y que ya se... Que a lo mejor ya, y que incluso han pasado por varias Sí, ya han pasado, ¿no? y ya se, como dicen coloquialmente, ya se la saben, ¿no? Entonces, es muy importante identificar eso. Por eso te decía, ¿no? El patrón que tú tienes que hacer desde la contratación. ¿Cuántas empresas, cuántas veces has cambiado, ¿no? ¿Cuántas veces ya te la sabes? Porque hay trabajadores que llegan y faltan 3 veces, pero se presentan al siguiente día. Entonces ya no los puedes dar de baja porque pues, no encuadran dentro de la fracción. Pero dentro de todo eso también es importante que tú veas y valores qué clase de persona es, ¿no? O sea, si es una persona que, bueno, tú identificas a tu persona, ¿no? Tú identificas a la persona que contratas. Tú sabes su carácter, lo voluble que puede ser, lo agresivo que puede ser, Claro. o sea, todas esas circunstancias. Entonces lo tienes que ir de alguna forma manejando. Yo lo que recomendaría en ese caso es, pues la forma de prepararte siempre es estar documentado. Siempre es estar de alguna forma pues preparado para identificar esto y ya saber, ¿no? Porque si lo quieres hacer de pronto y corregir algo que tú has permitido durante mucho tiempo, uy, este trabajador se va a volver loco. Porque va a decir, no, pues tú me lo permitiste, ¿no? Yo he pasado por muchas experiencias en las cuales el trabajador le dieron permiso siempre y siempre hizo lo que quiso y todos los trabajadores estaban, oye, pero pues le das permiso de 2, 3 horas y se ausenta, no hace su chamba, termino haciéndola yo. Pues oye, ¿qué pasa, no? Entonces, eso es a lo que me refería, ¿no? El ambiente laboral, tienes que cuidar del ambiente laboral, porque te queda una inspección de trabajo y alguno de ellos dice, no, pues está pésimo el ambiente. Entonces ahí tienes un problema, porque estás violando a la NOM 35, entonces es una multa, y es una multa grande. Entonces tienes que tener todo un proceso, vaya, una cuestión, y pues a la pregunta de cómo puedo estar preparado, pues primero cumpliendo con las leyes. O sea, cómo preparar una conversación, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor con lo que me acaba de compartir, pues es separar, ¿no? La emoción de lo que está... De la documentación actual. Mira, en ese sentido, es lo que te decía, es una emoción, ¿no? Psicológicamente hablando es una pérdida para el trabajador, pero tú, ¿cómo llegas con esa circunstancia? Pues tienes que llegar preparado también emocionalmente. Yo, por ejemplo, yo soy muy paciente, ¿no? Algunos de mis compañeros, y lo digo profesionalmente hablando de muchos abogados, tienen muchos estilos, o sea, son infinidad de estilos, pero los que más pueden o suelen estar dentro del negocio, porque yo me refiero al negocio del litigio laboral, porque somos muchos abogados, pero a la vez somos muy poquitos, ¿no? O sea, es un círculo muy pequeño. Entonces algunos tienen la idea de que pues llegas agresivo, llegas así, ¿no? A lo mejor como en otras materias, en el derecho penal, pues... puede ser, pero pues... Hay formas, ¿no? Hay veces en las que ser de alguna forma prepotente o así te funciona, ¿no? Y puede ser, y pues se enojarán y todo, pero pues al final lo cierran, ¿no? Yo aplico la otra modalidad que es pues decir la verdad, la circunstancia de por qué lo estamos dando o se está desvinculando. Yo no le digo despido, ni tampoco le digo, algunos lo llaman baja. Yo profesionalmente prefiero decirlo desvinculación, ¿no? La desvinculación es una cuestión que tú también tienes que entender, ¿no?
es un proceso que tienes que seguir, en el que tú tienes que estar preparado psicológicamente y mentalmente para entender que esta persona a lo mejor hoy te dice que no. O sea, no se va a hacer lo que tú dices, ¿no? Porque a lo mejor estamos muy acostumbrados a que no, pues yo mando, yo ordeno y se hace lo que yo digo. Pues no, así no funciona, porque el trabajador también tiene derechos. Y si está bien informado, pues no te va a firmar. Y si tiene abogado, no te va a firmar, por mucho que le digas y por mucho que le grites. Pero tú, como digo, tú valoras eso, pero tienes que estar preparado y tienes que a veces, de alguna forma, estar tranquilo. Tener buena asesoría. Vamos con la siguiente. Nos pregunta David Gutiérrez. ¿Qué elementos legales son indispensables para evitar futuras demandas laborales? ¿Qué elementos son? Legales son indispensables, me imagino que para evitar futuras demandas laborales. Lo voy a decir así, no puedes evitar una demanda laboral, de ninguna forma. El trabajador tiene derecho constitucional de ejercer su derecho si él lo considera. Entonces, no hay una forma en la que yo te diga, no, no te va a demandar. O sea, no, lo que puedes hacer es prepararte. ¿Cómo te vas a preparar? Pues con un buen escrito, un convenio de determinación de la relación de trabajo con todos los requisitos que establece la ley, porque si te falta un requisito, que es el principal, es que tú establezcas las cantidades que le estás pagando. Si no lo haces bien, entonces hay una regla muy sencilla, que es el que paga mal, paga 2 veces. Punto, no hay más. Si tú te equivocas, vas a pagar mal. Y hay veces en las que dicen, es que, ¿por qué le voy a pagar el aguinaldo? Si no se lo tienes que pagar porque es una prestación irrenunciable. Aún si he trabajado un día, es un irrenunciable, se la tienes que pagar. Ningún juzgado en México, ningún tribunal en el país, ninguno te va a decir que esas prestaciones no son irrenunciables. Siempre te van a condenar a eso, todo el tiempo. Entonces págaselas, ¿no? O sea, evítate problemas. Entonces tienes que realizar un buen convenio. Tienes que realizar, en su caso, la renuncia a mí en este caso yo ya no la recomiendo, porque los tribunales ya cambiaron, evolucionamos de acuerdo a la reforma laboral, entonces ya la renuncia, el propio juez te dice, ¿no? en el juicio, no basta. No basta, o sea, hay que tener más elementos, ¿no? Y aparte porque pues abusamos de eso, o sea, abusamos tanto del ofrecimiento de trabajo como de, que era una defensa, como de la renuncia, ¿no? Se utilizó de más, ¿no? Ya cualquiera agarra, no, renuncia, que desde que lo contrato, que firma en blanco, después lo llenamos, bla, 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 ¿no? Esa es la realidad. Entonces abusó de eso. Y ahorita pues lo están regulando, ¿no? Porque ya las leyes dicen, no, ya espérate, o sea, ya estamos de más, ¿no? Además esos juicios tardaban años en arreglarse, entonces... Pues al final yo no recomiendo que solamente vaya acompañado de la renuncia, yo recomiendo que vaya acompañado de un convenio privado. Si tú no quieres ir al centro a ratificarlo, porque esa es otra, ¿no? Tú puedes agarrar y ahorita terminarlo, pero imagínate el estrés de ya terminar la relación y todo. La persona quiere llorar y quiere irse a su casa. Entonces, ¿cómo le vas a decir, ahora vente, vámonos 3 o 4 horas acá al centro de conciliación de la Ciudad de México, que es el más cercano? Y eso si no te toca Estado de México, que en Estado de México son más rápidos, pero acá en la Ciudad de México se tardan 1000 años. Y hay un montón de gente. Entonces, se te puede ir la oportunidad de poder terminar una buena negociación. Entonces, en ese sentido, pues que te firme el contrato privado. Ya dependiendo si la gente, pues es buena y todo, y si terminamos en buenos términos, él ya sabía y todo eso, pero tienes todavía la duda, vámonos al centro de conciliación, ahí hacemos el convenio y ya queda ratificado ante una autoridad. Puede ser, en este caso, y lo voy a hacer propaganda a mis amigos del Centro de Conciliación Federal, en el lindo caso, los compañeros del Centro de Conciliación Federal te pueden ayudar, aunque seas local, solamente a hacer el convenio, no a meter un centro de conciliación, porque ellos no son competentes para eso. Pero sí en algunas ocasiones nos han ayudado a hacer convenios en una cuestión de que no es su competencia, pero porque ya llegamos a un arreglo. Lo único que necesitamos es que una autoridad nos diga, bravo, ya lo hicieron, felicidades, yo se los estoy certificando o validando, ¿no? Entonces, en estricto sentido, pues nada más haríamos eso. Realmente hay varios mecanismos, pero lo fundamental es que tengas un buen convenio de terminación de la relación laboral. Y ya si tú quieres ratificarlo ante el centro, pues bien lo podemos llevar a cabo, pero lo más importante es que tú estés seguro de que ya te firmó, de que ya está de acuerdo, de que ya está todo. De que llegamos a una buena terminación laboral. Y ahí voy a otra cosa, las adelantos de la tecnología y todo, ¿no? Antes pagabas en cheque o pagabas en efectivo, ¿no? Ahora se da mucho la transferencia bancaria. Entonces yo lo que hago es, espérame a la transferencia y te la imprimo y ahí le pongo.
derivado de la terminación de la relación laboral en este acto, estoy de acuerdo en que la cantidad depositada a mi cuenta de débito corresponde a mi liquidación. Fecha, firma y todo. ¿Por qué? Porque no solamente basta, tú bien ya tienes aquí tu documento, pero ¿y si él te dice que nunca se lo pagaste? Se lo debes. Claro. Y te va a demandar. Entonces aquí la cuestión es cerrar todas las filas, todo el círculo, acabar bien todo esto. Porque él puede decir que a lo mejor fue un bono, fue una prestación, ¿no? Pues tan sencillo así que él puede decir que no le pagaste y te puede demandar. Es más, puede demandar la nulidad del convenio. Por eso te digo que debe de tener todos los requisitos, porque buenos abogados que conozco que son quisquillosos unos y buscan la forma. Pero hay otros a los que no lo revisan y esos son las malas prácticas. Y no son abogados del medio, son abogados que vienen de fuera, civilistas, cuates que llevan familiar, penal. Yo te lo llevo, que llevan todo, ¿no? O sea, te sacan desde las placas del coche hasta van con el notario, ¿no? Y van a tramitar algo en familiar y todo. No, esos son todólogos. Esos no saben. ¿Por qué? Porque no tienen este detalle, ¿no? Y aquí en materia laboral los detalles son importantes. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta por el Adelante, tiempo. adelante. Pero nos dice, ¿cómo influye la forma en la que se despide a alguien en la cultura organizacional de la empresa? Y esto nos lo pregunta Luis Daniel Torres. Luis Daniel Torres, a ver, de nuevo, por favor. ¿Cómo influye la forma en la que se despide a alguien en la cultura organizacional de la empresa? O sea, ¿cuál es el efecto después de que yo despido a una persona? O sea, supongamos, hay un supuesto, hubo un robo y entonces das de baja al colaborador, me imagino que ante los demás pues tiene efectos secundarios, ¿no? Mira, sí, muchas empresas sí me lo comentan así, dicen, ¿cómo vamos a premiar a alguien que hace las cosas mal? Sea lo que sea, ¿no? O sea, no puedes premiar un error, ¿no? Creo que eso lo entendemos todos y creo que desde siempre nos han educado en esa circunstancia, ¿no? La realidad es que, pues, obviamente, si tú dejas que un trabajador te robe, pues te van a robar todos los demás, porque van a decir, aquí está el camino, ¿no? Si tú dejas que un trabajador en algún momento te demande y que te gane y que tú le pagues lo que él quiere, pues se van a venir la lluvia de demandas. Entonces, eso es muy lógico y eso es parte del negocio, eso es lo que tienes que cuidar, ¿no? Como emprendedor, como pyme, como empresa, tienes que cuidar tu imagen ante los demás, eso es a lo que creo que se refiere, ¿no? Sí influye y sí tiene una circunstancia en la que tú puedes manejarlo. ¿Cómo manejarlo? Pues con todos los elementos que ahorita estamos manejando, ¿no? ¿Cómo te voy a pagar todo eso? Yo tengo todo esto, ¿no? Ahora, existe la rescisión del contrato, ¿no? La rescisión del contrato yo antes, la verdad es que no me gustaba usarla, porque anteriormente ante la Junta, era juicio perdido, ¿no? Pero ahorita no, ahorita sí lo podemos utilizar, porque ahorita gana el que diga la verdad. Entonces hay que aprovechar ahorita que los tribunales todavía están sanos, que todavía están bien, que todavía la verdad es la que cuenta, ¿no? Entonces hay que hacerlo todo con la realidad, ¿no? O sea, se llama primicia de la realidad, primacía de la realidad, que es un concepto que no es muy nuevo, ya tiene unos añitos, no es de México, viene de otro país, pero bueno, se adoptó y es muy bueno, ¿no? O sea, la verdad es que aquí la realidad es la que cuenta y si tú robaste, pues no tengo por qué pagarte. Pero para eso tengo que iniciar un proceso, para eso tengo un mes para sancionar y 5 días por si tú no quieres recibir el escrito donde yo te aviso que te estoy prácticamente diciendo adiós, ¿no? Pero sin responsabilidad para el patrón. Entonces sí hay que dejar yo le digo, un buen ejemplo, ¿no? Porque si yo soy bueno como trabajador, más bien como empleador, y yo aparte de eso, pues trato a que mis trabajadores estén bien, les doy todo lo necesario, y que salga una persona que hace cuestiones malas para que poner el mal ejemplo de los demás, pues creo que es lo que te decía al principio, ¿no? Tienes que revisar eso con tus compañeros, porque no solamente es un robo, también puede ser el maltrato, ¿no? Hay cuestiones que pues actualmente ya nos estamos fijando mucho en eso. No, o sea, también cómo abordar un acoso, un abuso sexual es muy peligroso. De la cultura organizacional. O sea, es muy complicado. Es complicado porque en estricto sentido el acoso, pues ya no puedes revictimizar a la persona. Entonces tú no puedes utilizar, decirle, a ver, ven Juanita, ¿cómo que Pedro te dijo? A ver, tú no los puedes enfrentar de esa forma. Anteriormente sí, hace muchos años pues lo hacían, ¿no? Pero no, estas circunstancias ya no son iguales, tenemos que llevar un proceso y hay un proceso para poder llevar todo ese tipo. Por eso te digo que cada una de las cosas son importantes, ¿no? Tienes que tener un enfoque para cada uno de ellos, ¿no? No nada más es llevar al trabajador al Ministerio Público,
yo me tengo que poner de acuerdo con el penalista. Yo tengo un muy buen amigo penalista, que nos hicimos muy buenos amigos por esto, porque tenemos que estar comunicados, porque aun y cuando me estén robando en la tienda, yo muchas veces le corregí su demanda, yo muchas veces le dije, no, así no es, porque entonces aquí vamos a perder, y voy a perder, ni vamos a ganar el penal, y vamos a perder el laboral. Entonces, ni una ni otra, no. Vamos a tratarlo de amarrar y de presionarlo para que entonces sí funcione, hagamos bien las cosas. Tenemos que estar muy unidos, tanto fiscalistas, laboralistas, penalistas, para llevar a cabo una buena estrategia laboral, ¿no? Bueno, en todo sentido, va encaminada al negocio. Eso es lo principal, ¿no? Siempre es muy importante tener una perspectiva de negocio basada en el hecho de cuál es la meta a la que quiero yo seguir, ¿no? Quiero vivir en la ilegalidad todo el tiempo, ir sorteando y a ver hasta cuándo me toca uno rudo, o de plano irme acomodando para poder llegar bien a donde quiero estar, ¿no? Entonces todo depende, o sea, realmente conforme vas evolucionando, nosotros tenemos asesorías para todo tipo de clientes, ¿no? Tanto el cliente que pues apenas ahí va, que trata como de ver cómo solucionar un problema, estas circunstancias, te podemos dar soluciones prácticas que no necesariamente tendrían que ser las más acomodadas, ¿no? En cuestión de muchos movimientos, ¿no? Ni mucha asesoría ni nada, sino lo necesario para que tú puedas cumplir con lo suficiente y poderte defender en un juicio, porque eso es muy importante. Al final, pues, te digo, no debes tú de permitir que alguien más llegue y si cometió un error, pues se vaya todavía con más dinero, ¿no? Nos vamos a ir con la última pregunta, Adelante. porque ya estamos a punto de terminar el programa. Nos dice la última pregunta. ¿Cómo considera comunicar un despido al resto del equipo sin generar incertidumbre o desmotivación? Ok, pues yo la mayoría de las veces en las que he estado participado en una desvinculación en donde hay un equipo de trabajo medianamente grande, incluso lo puedo poner así, ¿no? En una tienda, ¿no? Me tocó mucho llevar retail, que es la venta de ropa y todo esto. Y a veces el equipo se desmoraliza, pero en muchas ocasiones te lo agradecen y te dicen, ay, muchas gracias, ¿no? Porque este trabajador ya no llevamos cómo trabajar con él. Sí. Y nadie le decía nada, ¿no? Hasta que ustedes llegaron y lo hicieron, ¿no? Entonces, tienes que platicar con tu equipo de trabajo para que ellos te retroalimenten. Siempre tienes que estar retroalimentándote. Eso es lo más importante. Es difícil porque te digo, conforme vas creciendo te vas haciendo enorme, ¿no? Y vas perdiendo esa visibilidad. Pero lo más importante es que vayas creando circunstancias de medidas, ¿no? Que alguien te diga cómo va el equipo, cómo se siente, que siempre tengas y que se sientan acobijados ellos. Oigan, esto pasó por esta circunstancia. No me refiero a que siempre les tengas que estar explicando cuáles son tus movimientos, porque la gente se da cuenta. La gente sabe, ¿no? Es más, en las oficinas luego sale el hecho de, oye, creo que ya van a correr a alguien. Los chistes también locales, ¿no? Que ya identifican a los colaboradores. Exactamente. Entonces tú ya sabes, ¿no? Cuál es la circunstancia, ¿no? Y a veces eso también funciona en la operación para decir, no, pues ya tomaron cartas en el asunto, entonces sí. Y hay que echarle ganitas. Hay que echarle ganitas, ¿no? O sea, realmente, sí te debe de preocupar el ambiente laboral, pero no debes de ser una persona que accione, ¿no? O que reaccione al momento, sino tienes que tener una prevención de eso. Entonces nosotros vendemos prevención. Nosotros lo que hacemos es decir, mira, te puede pasar esto, pero para que no te pase, haz esto, ¿no? Realiza estas funciones. Por ejemplo, muchas cuestiones de estar armónicamente con el equipo es, pues a lo mejor podemos tener una reunión, podemos hacer, no muchos van a ir porque no les gusta, pero si el jefe lo pide, van a ir. ¿No? Entonces, oblígalos a ir, oblígalos a cumplir. Una cultura sana, ¿no? Dentro de todo, un buen ambiente laboral. Exactamente. Ya estamos a 2 minutos de concluir el programa, pero me gustaría que nos compartiera sus redes sociales, dónde pueden encontrarlo, cómo lo contactan en caso de tener interacción o de que se les presente algún caso por el estilo. Pues mira, mi correo electrónico es jtapia@pgabogados.com.mx. Y mi teléfono celular es 5591 87 82 27.
Pueden localizarme principalmente por WhatsApp porque no contesto llamadas, todo por WhatsApp y lo podemos ver y plantear. Realmente el despacho está ubicado muy cerca o estratégicamente, ¿no? Está atrás del Metro Patriotismo, aquí en Patriotismo 12, entonces realmente está enfrente donde está la Chevrolet. Entonces, pues es prácticamente muy cercano, está un metro cerca, está el Metrobús, o sea, puede llegar de muchas formas. Igual puede ser trabajador o puede ser empresa, realmente me especializo más en empresas, pero si igual eres un trabajador que tiene alguna circunstancia, alguna duda, o que también los trabajadores tienen derecho a, pues de alguna forma, aclarar ciertas dudas que tienen con sus patrones, también los podemos asesorar, pero principalmente pequeños, medianos empresarios es muy importante que de alguna forma estén siempre bien documentados de todo, ¿no? Y aparte de eso que prevengan, no que accionen, sino que prevengan porque de esa forma su negocio se va a ver menos afectado. A lo mejor inviertes en el abogado, pero es un ahorro al final, ¿no? Claro. Es una cuestión que yo creo que es muy importante. Entonces, con todo gusto, les comparto ahora sí que es prácticamente Si nos muy directo. puede recordar su número telefónico, por favor. Sí, mi número telefónico es el 55 91 87 82 27. Pues Es WhatsApp. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá y no sea la última vez que nos acompañe, que No, nos las veces traiga que me inviten. más temas al respecto de esto. Y nosotros nos vemos la próxima semana en un programa más de La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Muchas gracias.